Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos una nueva entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos repasar algunas pautas de manejo en la etapa de lactancia. En cada etapa del proceso productivo, el animal necesita dietas particulares que le permitan desarrollarse. Un buen consumo de alimento de las cerdas lactantes es vital para sustentar la producción de leche sin que haya disminución de peso. La fisiología de la cerda en lactancia es un punto muy importante, principalmente cuando uno mira la primeriza, o sea, la cerda del primer parto, porque necesita ingerir una cantidad de energía y no va a ingerir la cantidad que necesita de manera voluntaria, o sea, va a trabajar con un balance energético negativo. Entonces eso es un problema para las hembras más jóvenes y uno tiene que intentar reducir eso, minimizar eso, dando a ellas la oportunidad que coman más. Esto es el secreto de la cosa, o sea, aumentar el consumo porque nunca va a ser suficiente. En los últimos años el avance genético que ha tenido la producción porcina en Argentina ha sido enorme y eso ha hecho que los requerimientos verdaderamente cambien. Es decir, hace años hablábamos por ahí, nos poníamos objetivos de 10 lechones y medio y hoy en realidad ese número está, podríamos decir, subevaluado, no es el número que perseguimos, buscamos, sino que es mucho mayor. Y eso hace que desde la nutrición tengamos que ir acompañando ese avance genético. Los programas de alimentación de las cerdas reproductoras en la fase de crecimiento y lactación deben contemplar las condiciones de ambiente, puesto que de su situación en especial en las primeras semanas de vida de los lechones repercute en la producción láctea de la madre y también en su comportamiento. Sin embargo, la nutrición de la camada no se inicia en la lactación, sino que en la dieta que reciba la cerda durante la gestación. La hembra lactante es dentro del plantel de la reproductora, es donde sufre las mayores exigencias. Y así todo con una excelente nutrición, con excelentes niveles nutricionales, con un uso muy puntual en algunos aditivos específicos, no vamos a lograr cumplir con los requerimientos nutricionales de esa hembra. Y la fisiología de la hembra básicamente está preparada para eso. La hembra durante el periodo de gestación va a ir acumulando reservas corporales, principalmente en grasa, que las va a lograr movilizar en el momento de lactancia, sobre todo en el periodo donde tenemos el pico de lactancia, que es segunda, tercera semana de lactancia. Hay muchos manejos que se hace para que la primeriza consuma más alimento. El principal de ellos es que el ambiente sea de una calidad buena para ella, o sea, si uno tiene una temperatura del interior de la instalación que es muy alta, arriba de la zona de conforto térmico de las hembras, el consumo voluntario de alimento va a bajar linealmente. Entonces es muy importante trabajar con ambiencia y calidad de alimento y oferta de alimento disponible todo el tiempo a aguantar. El calostro es una secreción que produce la madre en las primeras 24 horas luego del parto y es un bien preciado que no admite sustituciones rápidas ni fáciles y es por ello que de ese aporte dependerá el futuro de los miembros de la camada. La mayor presencia de inmunoglobina del calostro se produce en las primeras 6 horas luego del parto y se extiende durante 24 horas, aunque su presencia disminuye con el correr de las horas. El calostro en el cerdo es muy importante por varios puntos. Uno es el punto inmunológico, porque el calostro no se pasa por la barrera placentaria en la cerda. Y entonces el lechón tiene que mamar el calostro para recibir la inmunidad. Este es un punto. El segundo punto es que el lechón cuando nace tiene una cantidad muy chica de reservas corporales y necesita ingerir energía para que la temperatura no baje, para que tenga fuerza, ¿no? Entonces el segundo punto del calostro es fornecer energía para el lechón.
Y también tiene otras propiedades que están asociadas a factores de desenvolvimiento y desarrollo del intestino, maturación intestinal y todo eso. O sea, es muy importante que se calostre muy bien los lechones, especialmente los más chicos. Ante la ocurrencia inminente del parto, las cerdas presentan signos evidentes como la inquietud creciente, hinchazón y enrojecimiento de la vulva, expulsión de fluidos y presencia de leche en las mamas cuando se las aprieta. El conocimiento de estos comportamientos y el de los lechones recién nacidos permite mejorar el manejo de los factores que influyen en la producción de calostro. Son muchos factores. Uno puede decir que algunos están asociados a la hembra, que son factores específicos de ella, y factores exclusivos de los lechones. Cuando uno mira al lado de la hembra, va a pensar en factores como la duración de la gestación, el grado de catabolismo que la hembra tiene al final de la gestación, la calidad con que la hembra llega al parto. Y al lado de los lechones, la realidad es la capacidad de los lechones en extraer el calostro de las hembras. Entonces, tienen un papel muy importante la vitalidad de los lechones, el peso al nacer, el ambiente que ellos tienen para ir hasta la hembra a extraer el calostro, y son los factores mucho más relacionados con la vitalidad del lechón. Hay que hacer un montón de estrategias de manejo que fundamentalmente están basadas en el conocimiento etológico, o sea, en el comportamiento que tiene la madre, en el comportamiento fundamentalmente del lechón, en los aspectos de temperatura, la importancia en la ingestión del calostro, todos los comportamientos que tiene hasta que llega a la teta, toma calostro, se posiciona en una teta, bueno, una serie de aspectos que hacen fundamentalmente a llevar los valores de mortandad desde el nacimiento hasta el destete a valores normales para este tipo de establecimiento, que es hablar de alrededor de un 15% de muertes. El destete es una de las etapas que más influye en la productividad de las granjas porcinas de pequeña y mediana escala, ya que el número de kilogramos de cerdo producidos en el engorde depende directamente de las ganancias de peso logradas en ese momento inicial. Sin embargo, la eficiencia no solo depende de la escala productiva, sino que del porcentaje de mortandad que se registre en la etapa comprendida entre el nacimiento y el destete. Hoy los números de nacidos vivos en una granja de pequeña y mediana escala son los mismos que puede tener una granja de alta tecnificación de Argentina, porque la genética que se utiliza en esas granjas también se está utilizando en las de mediana a pequeña escala. Por eso podemos pensar hoy hablar de casi 12 o 13 lechones nacidos. Lo que nosotros, ahí donde encontramos las diferencias, y es un poco lo que marca la eficiencia, más o menos eficiencia con la cual se puede manejar una granja de este tipo, que hay una cosa que debemos recordar: el 60% de las madres del país están en granjas de pequeña y mediana escala. Y en volumen de productores son casi el 90% de los productores, así que no estamos hablando de poca cantidad de productores. Y ahí lo que es el indicador fundamental que uno tiene que verificar es la mortandad desde el nacimiento hasta el destete de los lechones nacidos vivos, que es un poco lo que recién decíamos. Nosotros esperamos valores normales de alrededor de un 15%, porque inclusive con el desarrollo de la producción porcina empezamos a encontrar una variedad de instalaciones. O sea, hoy hay productores de pequeña y mediana escala que ya están trabajando en sala de parto, con la tecnología que hoy podemos encontrar en Argentina en la sala de parto, y hay muchos productores que todavía siguen con partos a campo, y ahí las diferencias de mortandad son totalmente diferentes. Y respondiendo a los indicadores, aquel productor de pequeña y mediana escala que haya incorporado una sala de parto y que la esté manejando acorde a la característica que tiene una sala de parto, hay que esperar valores del 10% o menos, mientras que los que todavía están en sistemas al aire libre, ahí la variabilidad de mortandad ronda el 15 al 20%. La lactancia es considerada la fase más crítica y gravitante en el desarrollo de los porcinos. La cría tiene que implementar diversos mecanismos de supervivencia para acoplarse en el menor tiempo posible a las nuevas condiciones de vida. En la instancia de la lactancia hay diferentes procesos importantes, desde el punto de vista de la posición que el lechón hace entre
48, 72 horas de una teta, la rápida llegada a esa teta, la fase de búsqueda de esa teta, el posicionamiento, como estamos hablando, después, bueno, todo lo que significa observar cómo es el comportamiento de la lactancia. Después hay una serie de manejos que se dan durante la lactancia que son importantes, como es la aplicación de determinados productos como el hierro, la castración, el comienzo de la alimentación sólida. Bueno, hay una serie de cuestiones que en las pequeñas, que están totalmente estandarizadas en las grandes empresas, pero que en la pequeña y mediana escala hay una gran variabilidad de implementación del manejo, reitero, desde el manejo, desde la instalación y por ahí desde el perfeccionamiento técnico que el productor tiene que tener para manejar esta etapa, que son muy importantes. Como acabamos de ver, cada etapa productiva en materia de nutrición requiere una atención especial y en eso precisamente andan los referentes de Provimi, a quienes agradecemos por sus aportes en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo hacer un manejo integral de la granja porcina. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Agromat Granjas. Representante exclusivo Roxel. Villa María, Córdoba. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Ceres. Vanguardia en genética porcina. Productos de vanguardia. Excelencia técnica. Experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Laboratorio Llamas. Un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCVM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso. Contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition, juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. La productividad de la granja porcina requiere un manejo integral y para ver cómo se lo puede hacer, compartimos con ustedes este informe. El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible. Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción de los animales. El alimento es uno de los factores determinantes en la estructura de costos y su correcta administración es un punto clave, siendo la conversión uno de los indicadores de mayor importancia. Indicadores obviamente hay muchos, el que nosotros le damos más relevancia porque es un número relativamente sencillo de obtener y el resultado final repercute en el bolsillo es la conversión alimenticia. Es decir, es un parámetro que utiliza alrededor de 7 datos y con esos 7 datos uno obtiene la cantidad de kilos de alimento por kilo producido, que si lo relaciona con el precio del alimento y los otros rubros puede sacar lo que sale producir un kilo de cerdo. Y ese valor de la conversión alimenticia a su vez viene ya influenciado por otros parámetros productivos y reproductivos, es decir, va a depender de la cantidad de animales que venda una cerda si ese valor es alto o bajo, así que reproductivamente también está reflejado en la conversión alimenticia. Y a los títulos prácticos también es muy interesante porque con 3 planillas el productor en un mes puede tener el resultado. La producción de cerdos, concebida como una industria pecuaria, es una herramienta muy eficiente en la transformación de alimentos de origen vegetal en productos cárnicos para el consumo humano. La nutrición de los animales es el factor clave en el negocio,
por lo que su manejo debe contemplar variables como los niveles de desperdicio, la calidad del alimento y la incidencia del costo en ese sistema. En principio, uno tiene la cantidad de alimentos entregados, no son los consumidos, son los entregados. Es decir, ahí está el desperdicio. Entonces, habría que ver qué variables están influyendo en el desperdicio del alimento. Tiene que ver la calidad del alimento, porque a mayor calidad, mejor utilización. Las otras variables son los kilos vendidos, los kilos comprados en el sistema, que van ingresando, que van a integrar junto con la diferencia de inventario y lo que tiene que ver con los propios consumidos, los kilos producidos en establecimientos. Obviamente, cuanto más kilos produjamos, mejor va a ser la conversión alimenticia. Y la otra variable que tiene que ver son la representación de la alimentación dentro de los costos totales del sistema. Cuanto más alta sea la alimentación en los costos del sistema, más bajo va a ser el costo por kilo producido. Es decir, si nosotros tenemos muchos costos fijos, evidentemente el costo de producción va a ser alto. La planificación de la empresa agropecuaria y en particular de las granjas debe contemplar el manejo de la información y la articulación de diferentes indicadores que permitan monitorear todas las variables del negocio. La falta de registro, la falta de información hace que otras cosas se hagan mal y no se conozca que se hacen mal. Entonces uno, cuando hace un relevamiento de un sistema, se encuentra con que la alimentación no es la correcta, no hay un plan sanitario ajustado a la medida, el manejo de la reproducción. Y uno se encuentra con que el productor conoce de eso, conoce de alimentación, conoce la importancia de la sanidad, conoce el uso de las instalaciones. ¿Y por qué lo hace mal? Y porque no sabe que tiene un problema. ¿Y por qué no sabe que tiene un problema? Porque no lleva registro, no lo analiza, muchas veces lleva información pero no la analiza, entonces se cometen errores por culpa de esto de lo que es la punta del ovillo, el llevar información, manejar la gestión. La gestión de la empresa agropecuaria ha avanzado en la mejora de la eficiencia, tanto en el uso de los recursos como en la generación de activos. Las empresas buscan la mejora productiva, un aspecto que requiere la gestión integral y que reconozca a la granja como un sistema. Cuando uno analiza toda una granja, no se debe olvidar que es un sistema productivo. Y como sistema, como definición de sistema, es una interrelación entre elementos. Entonces, uno puede tener gestión de efluentes, gestión sanitaria, gestión nutricional, gestión de las personas, pero todo eso está concatenado uno con otro. Entonces, la gestión integral es a lo que yo hacía referencia recién. Es decir, el llevar registro implica registro del manejo de efluentes y toda esa información obviamente debe cruzarse. Y por eso muchas veces el éxito de la empresa parte de los trabajos interdisciplinarios, veterinario, ingeniero agrónomo, productor, contadores, porque no nos olvidemos que por pequeña que sea el establecimiento, es una empresa, porque en definitiva, por lo menos estamos hablando de empresa porque la mayoría estamos tratando de obtener un lucro económico. Entonces, bueno, si yo quiero trabajarlo como empresa, la empresa es un sistema y hay que manejarlo como tal. Después de repasar algunos conceptos que nos permiten hacer un manejo integral de la granja porcina, les proponemos hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los productores que buscan crecer de manera sustentable confían en los que más saben de nutrición animal. Provimi, Cargill Animal Nutrition. Juntos en el camino de tu crecimiento. 0810-222-5463. Grupo Richilo. Transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. Betanco. Productos seguros para alimentos seguros. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas.
un laboratorio líder en innovación. Productos de vanguardia, excelencia técnica, experiencia y capacitación permanente. www.betifarma.com.ar. Ceres, vanguardia en genética porcina. Invierta en sanidad, consulte a su veterinario. Es un mensaje de Caprove. Agromat Granjas, representante exclusivo Roxel, Villa María, Córdoba. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. La producción de dosis para la inseminación de las cerdas es un factor clave en la reproducción porcina, y para ver cómo se lo puede hacer, compartimos con ustedes este material. Las técnicas de reproducción asistida se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de técnicas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En estos procesos, la valoración de las muestras seminales resulta de fundamental importancia. Fundamentalmente, cuando uno tiene la posibilidad de evaluar una muestra seminal, tenemos, digamos así, dos aspectos importantes a considerar, ¿no es cierto? Por un lado, lo que nosotros vemos a simple vista, que es el color, podemos incluso determinar el volumen mediante peso, la opacidad o la claridad, y después, mediante la utilización de otros elementos, como puede ser el microscopio, poder analizar entonces el comportamiento del espermatozoide, o sea, de la célula espermática, en cuanto a motilidad, tipo de movimientos, vigor, etcétera, ¿no es cierto? Esos son, digamos, los dos aspectos importantes a tener en cuenta apenas la muestra llega al laboratorio. En los programas de reproducción porcina, el conocimiento de la fertilidad o de la capacidad fecundante de cada cerdo es uno de los principales objetivos. La extracción de semen es una práctica capaz de aportar información. Si bien es utilizada como una manera para obtener material para la inseminación, también es considerada como medio para conseguir muestras para el control de algunas deficiencias que presentan los reproductores. La producción arranca en la extracción del semen. Ese es un punto crítico, la extracción del semen. Después, el análisis de la calidad seminal, tanto de semen puro como de semen diluido para un conteo en una cámara de Burker o en un colorímetro, o un frotis para hacer un conteo, o un sistema CASA en el mejor de los casos. Después también tenemos que contemplar las morfoanomalías, es un punto muy importante, no exceder cierto porcentaje de morfoanomalías dependiendo cuáles tengamos. Finalmente, una vez que tenemos esos parámetros, hacemos el cálculo de la concentración que tenemos en nuestro eyaculado, en el eyaculado que tomamos del macho, y vamos a obtener el número de dosis que nos va a dar ese eyaculado. Y también la conservación, que no es un punto menor. Es muy importante el tema de la conservación y el mantenimiento de esas dosis. Las células espermáticas porcinas de un eyaculado recién colectado son altamente sensibles al enfriamiento y una dilución rápida. Especialmente durante los primeros 15 minutos después de la colecta del semen, los espermatozoides se enfrentan a la adaptación al nuevo entorno, el plasma seminal. Todo cambio de temperatura durante este lapso de tiempo puede ser negativo para su capacidad fecundante. En todo lo que es muestra y semen, uno de los factores importantísimos que influye es la temperatura. La temperatura tanto en la sala de colecta o en la sala de extracción, la temperatura del termo de colecta, la temperatura en el laboratorio, la temperatura en la dosificación y la temperatura en la conservación. O sea, en todos esos pasos
hay que mantener determinadas temperaturas porque la célula espermática, sobre todo de esta especie porcina, es muy delicada y cuando hay cambios bruscos de temperatura se producen lesiones a nivel de la cabeza del espermatozoide y evidentemente se transforma en una célula infértil. En la producción porcina toda problemática tiene una solución y para aportar alguna de ellas referentes vinculados a la cadena de valor están aquí en Saber Rural. El gran desafío es producir camadas al nacimiento que sean pesadas y fundamentalmente que sean uniformes y que eso lo podamos traducir al destete, siendo el gran desafío y el punto crítico la nutrición de la hembra gestante. Y para eso es que estamos trabajando tanto en formulación, en calidad de materias primas, en el uso de aditivos y bueno, con todo esto desarrollando productos para estas nuevas necesidades. Las vías de solución pasan por tratar de que la hembra consuma la mayor cantidad posible de alimento y a su vez conocer el consumo de la hembra, o sea, su capacidad de consumo para poder brindarle en esa cantidad de consumo las necesidades diarias de nutrientes. Ya no estamos pensando más en formular en porcentajes de un determinado nutriente en la ración, sino en las necesidades diarias que tiene esa cerda de un nutriente. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.